Hola, soy JB Vieira. En el video de hoy vamos a conversar sobre el petróleo como recurso estratégico y su influencia en la nueva concepción geoestratégica venezolana ante las tensiones internacionales en enero 2026. En el contexto del reordenamiento del sistema internacional en 2026, el petróleo venezolano reaparece como un activo geopolítico crítico, cuya gestión redefine las relaciones de poder, la soberanía estatal y las formas contemporáneas de intervención. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Durante más de un siglo, este recurso ha definido su inserción en la economía mundial y su relación con los grandes centros de poder. Sin embargo, enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia política y geopolítica del país. En un contexto de quiebre institucional interno y de tensiones globales crecientes, la intervención directa de Estados Unidos y la reconfiguración de la venta del petróleo venezolano reabrieron un debate fundamental. ¿Quién controla realmente los recursos estratégicos del sistema internacional? Desde una lectura de la geopolítica contemporánea, que ya no se limita solo al territorio, el petróleo no es solo un bien económico, sino un instrumento de poder, capaz de justificar intervenciones, redefinir alianzas y producir narrativas de legitimación global. Hoy analizaremos cómo el petróleo venezolano se convierte nuevamente en el eje central de una disputa geoestratégica en el escenario mundial. La geopolítica del petróleo. Aunque el sistema energético global avanza hacia una transición, el petróleo sigue ocupando un lugar central en la seguridad energética internacional, especialmente en escenarios de conflictos, sanciones económicas y disputas geopolíticas. En términos estructurales, los estados que controlan grandes reservas energéticas poseen una ventaja estratégica, pero también se convierten en objetivos de presión, intervención o condicionamiento externo. En este contexto, Venezuela se encuentra en una posición particularmente sensible. Abundancia de recursos, debilidad institucional y una economía históricamente dependiente del petróleo. Esta combinación convierte al país en un espacio clave dentro del tablero geopolítico global. Intervención y reconfiguración del control petrolero. En enero de 2026, la crisis venezolana adquirió una nueva dimensión con la intervención directa de los Estados Unidos, que derivó en un cambio abrupto del control político y administrativo del país. Aunque el discurso oficial se centró en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de una transición política, el petróleo ocupó un lugar central en la reorganización posterior. La gestión de la venta del crudo venezolano pasó a manos de actores externos, marcando una ruptura profunda con el principio de soberanía energética. Desde una perspectiva geopolítica, este tipo de acciones responde a una lógica clásica del realismo internacional, donde los estados actúan en función de intereses estratégicos, aun cuando el discurso público se articule en torno a valores como la estabilidad o la democracia. El petróleo venezolano, lejos de ser un elemento secundario, se convierte en el verdadero eje estructurante de la intervención. Asimetrías de poder e intereses transnacionales. El interés por el petróleo venezolano no es únicamente económico. Las grandes corporaciones energéticas y los estados que las respaldan operan con ventajas tecnológicas, financieras, jurídicas y comunicacionales. Esto genera una asimetría estructural de poder frente a un estado debilitado, cuya capacidad de decisión sobre sus propios recursos se ve severamente limitada. Si lo analizamos en términos históricos, esta dinámica no es nueva. Responde a una lógica heredada del sistema internacional, donde los países del sur global han sido tradicionalmente integrados como proveedores de materia prima, bajo condiciones desiguales. En este sentido, el petróleo venezolano vuelve a insertarse en una cadena de dependencia que condiciona tanto la economía como la política nacional. Geopolítica de la información y construcción del relato. La disputa por el petróleo venezolano no ocurre únicamente en los mercados energéticos. También se libra en el ecosistema mediático global, donde se construyen los relatos que legitiman o deslegitiman a los actores involucrados. Aquí se manifiesta la llamada geopolítica de la información,
donde la producción de sentido se convierte en una herramienta de poder tan relevante como el control del territorio o de los recursos naturales. En conclusión, el petróleo no es solo un recurso, es poder. El escenario que se abre para Venezuela en el 2026 no es únicamente económico, sino profundamente geopolítico y comunicacional. El petróleo continúa siendo el corazón de la disputa por la soberanía nacional, pero también el punto de entrada de intereses externos que buscan redefinir el equilibrio regional y global. La verdadera disputa no será por quién extrae o quién vende el petróleo venezolano, sino quién lo administra, quién lo legitima y quién controla su entorno. En un mundo donde la información y los recursos estratégicos están estrechamente vinculados, el gran desafío para Venezuela será reconstruir su capacidad de decisión y su voz en el sistema internacional. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Recuerda, darle like y suscribirte a mi canal. ¡Chao!